Hoy que podemos tener esta gran oportunidad de reunirnos, le damos gracias al Señor Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permite poder llegar a su presencia con gozo y con regocijo en nuestros corazones para darle gracias por sus infinitas bendiciones, porque han sido grandes y buenas las bendiciones que Dios nos ha dado a nuestras vidas. Quiero comenzar leyendo la poderosa palabra del Señor. En el libro de los Salmos, en el Salmo 16, en la versión Reina Valera, tiene un título que dice una herencia escogida. Es un salmo de David, el Salmo 16. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Qué maravilloso salmo. Pudiéramos nosotros también, como David, decirle al Señor, tú eres mi Dios y para mí no hay bien fuera de ti. Y que pudiéramos decir también, sabes que la herencia que yo tengo es la mejor, porque es una herencia eterna, incorruptible. Es una herencia que no terminará jamás. Es la herencia que está dada para los hijos de Dios, para los que hemos creído y confiado en su nombre. Qué mejor porción tenemos nosotros en la tierra que a Dios y en los cielos a Él. Él es nuestro Señor. Así que hoy los invito a que podamos decir como David, alma mía, di alma mía, tú eres mi Señor. El único Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, ese es nuestro Dios. Y solo a Él adoraremos y exaltaremos por siempre y para siempre. Así que hermanos, yo les invito a que de verdad con corazón gozoso y con certidumbre de que tenemos una herencia eterna, nosotros podamos hoy adorar y exaltar y glorificar el nombre del Señor, pero con gozo, con agradecimiento, con entendimiento de saber que el Señor nos ha dado promesas de vida eterna y de una herencia incorruptible que nadie jamás nos podrá robar. Amén. Dios bendiga sus vidas. Esta oportunidad maravillosa que hoy tenemos una vez más de poder reunirnos en su nombre como iglesia. De veras que es un privilegio magnífico y que valorar este espacio y este tiempo, no por quien les habla, sino por el contenido de lo que hoy traemos para predicar, es una oportunidad maravillosa en el Señor. Así que este tiempo vamos a orar para que Dios nos guíe y que podamos recibir por parte del Señor esta instrucción que creo que vamos a necesitar. Creo que la congregación, la iglesia debe vivir esto día a día y que hoy aprendamos estos principios para ponerlos por obra, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y por supuesto oramos por nuestros hermanos de la iglesia perseguida. Algunos no tienen la oportunidad que usted y yo hoy tenemos de recibir este mensaje, y vamos a orar para que nuestro Dios poderoso nos ayude
y podamos seguir adelante conforme a su voluntad. Señor, te damos gracias por tu misericordia, suplicamos puedas hablarnos, Señor, no por tu incapacidad, sino por nuestra incapacidad, nuestras limitaciones. Quizá las distracciones que llegan a nuestras vidas y las situaciones que vivimos nos lleven a no buscarte o a no entender o a no poner atención a lo que necesitamos de ti, Señor, cuando tú has provisto de tu palabra, de tu instrucción, allí siempre dispuesta para tus hijos. De otra forma, también oramos por nuestros hermanos que en cualquier lugar de la tierra, Señor, hoy en especial por las mujeres que son perseguidas en los países musulmanes, Señor, que son blanco y foco, Señor, de atracción por parte de los grupos extremistas. Te suplicamos por ellas, Señor. Nos unimos con los hermanos de Puertas Abiertas a esta petición y esta necesidad mundial en cada lugar donde haya una mujer cristiana, creyente. Te suplicamos por ella, no solamente para que la guardes del mal, sino para que le guíes conforme a tu palabra y les protejas, Señor. Hay valor en cada mujer, Señor, que predica el evangelio y en cada mujer que cree y en todas las mujeres de la tierra, y permítenos que con el testimonio que damos de ti, otras puedan también ser alcanzadas. Te damos gracias en el nombre de Jesús y decimos amén. Esta semana pues tuve la oportunidad de compartir con muchas personas acerca del mensaje. Nos llegan muchas solicitudes de consejerías, espacios para poder compartir, y quizá algunos de nuestros hermanos o amigos, algunos incluso que ni siquiera se congregan, a veces esperan como una especie de respuesta mística por parte de un servidor de Dios. Y no sé si usted quizá ha sido consejero o consejera de otros, y la mayoría de pronto espera que tú le digas algo que nunca ha escuchado. Dicen cosas como, ok, sí, no, ya eso ya lo había oído, ya yo sabía eso. Y cuando este tipo de cosas pasan, en mi vida ocurren las emociones se me alteran, no de enojo, sino quizá de tristeza, porque nos damos cuenta a veces que algunas personas han tomado como cotidiano, sin asombro alguno, de la instrucción por parte de Dios. O sea, usted y yo sabemos qué es bueno y qué es malo, ¿sí o no? Y cuando leemos la Escritura encontramos instrucciones acerca de lo que a los ojos de Dios es bueno y que es malo. Pero vivimos como si ese tipo de cosas no fueran a afectar en realidad nuestra vida. Y a la hora quizá de buscar consejo encontramos que algunos esperan como una actitud distinta o mística para poder solucionar nuestros errores. En cuanto a los que viven de una manera desaforada, desafortunada, viviendo en delitos y pecados sin importarle, el decirle a alguien que robar es pecado puede ser de menos importancia que decirle que en el Código Penal está catalogado el robo o el hurto como un delito que incluso puede llevar a la cárcel a alguien. Entonces eso suena más contundente y llama mucho más la atención. Como el no respetar las normas de tránsito nos lleva mucho más a pensar en una fotomulta o en una sanción por parte del organismo de tránsito y transporte de la ciudad donde estemos, que el pensar que Dios ha colocado también autoridades sobre la tierra y ha establecido normas de convivencia. Suena como un poco más importante el hecho de las normas que hemos creado nosotros mismos como hombres. Y una de las razones por las cuales la sociedad hoy está perdiéndose y muchos hombres y mujeres se están perdiendo, la juventud y aún niños, es sencillamente porque hemos trivializado o manejado el pecado, las faltas, como si fueran sencillos errores y no desagradar a Dios.
mientras que la justicia de esta tierra no nos vea, mientras nuestra esposa no nos atrape infraganti en una infidelidad, mientras el profesor no se dé cuenta que el niño se copia el examen en la escuela, mientras la directora no se dé cuenta que yo soy el que raya las paredes en los baños, entonces tenemos como licencia para continuar errando. ¿Acaso no nos hemos dado cuenta que cuando nos pillan es que mostramos o decimos que íbamos a cambiar y que vamos a tener arrepentimiento y que vamos a llevar una vida diferente? Pero mientras no somos descubiertos, terminamos caminando por valle de sombra y de muerte, y seguramente no de la mano de Dios, sino solos allí y quizá hasta perdiéndonos. Eso es un tema que no solo es para los de afuera de la iglesia. La iglesia también misma lo vive. La murmuración, el chisme, el chusmear ahí, el chismear, el vivir nuestras vidas en desagrado a Dios. ¿O acaso, por ejemplo, no hemos sido llamados a la oración como hombres y mujeres de Dios? ¿Acaso no hemos sido llamados como hombres y mujeres de Dios a escudriñar la palabra? Incluso hay citas que dicen de día y de noche, a meditar en la palabra, una invitación, no como una obligación, sino como parte del crecimiento del cristiano. Este tipo de actividades o de disciplinas cristianas la tomamos por menos porque llegamos a conformarnos con ciertas actividades en nuestras congregaciones y nos conformamos, por ejemplo, con solo venir y abrir la Biblia en la congregación. Yo le preguntaré a usted, ¿ha abierto la Biblia usted esta semana? Seguramente algunos me dirán, sí. ¿Cuándo? Hoy, ahora que estoy sentado acá. Todavía sin leer un solo versículo. Entonces, voy con esto inicialmente porque necesitamos precisar que la iglesia tiene un tipo de vida completamente distinto a la que el mundo hoy vive. El estilo de vida nuestro, las disciplinas de vida, espirituales incluso, nuestras no se pueden comparar con las personas que no viven conforme a la voluntad del Señor. No te puedes comparar con alguien que no es devoto de nuestro Señor. Algunos dicen de qué equipo eres hincha. Y algunos del glorioso Unión Magdalena, hoy juega con el glorioso Junior, y de pronto nos identificamos de esa forma. Pero el ser parte del equipo del Señor puede llegar para uno incluso ser hasta desmotivantes. No, estás perdiendo tu vida allí. ¿O no nos pasa? Este tipo de cosas, está muy joven para vivir de esa forma. O sea, tan pequeñito y ya en una iglesia y perdiendo tu juventud. Este tipo de comentarios suelen pasar, pero tengamos en cuenta que el estilo de vida al que Dios nos llama es completamente diferente al que el mundo vive. No vivimos bajo esos principios, vivimos bajo los principios que Dios da en la Escritura. En la serie La Iglesia Funciona, hoy vamos a compartir un tema que, como está en pantalla, se llama Cuéntalo, cuéntalo. Comente al que está a su lado, hey, cuéntalo. Y para ello vamos a basar la Escritura, este mensaje en la Escritura, en Salmo 45 y algunas otras citas más. Vamos a Salmo 45, dice de la siguiente manera: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Quiero que vayamos a otra cita donde dice, Salmo 9:1, lo siguiente: quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. El mismo Salmo 9 en el verso 11 dice de la siguiente manera: cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Y el tema de hoy, una vez más le comento, se llama Cuéntalo,
cuéntalo. Podemos ver a este salmista mostrando una de las facetas en las cuales de manera indirecta quizá aquí, y de manera directa lo vemos en Mateo 28, en la gran comisión, cuando Jesús nos manda a poder ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles las cosas, que guarden las cosas que yo les he mandado. Está diciendo, vayan y cuenten. Y también la Escritura dice, y me seréis testigos, ¿verdad? Habla de Judea, de Jerusalén, de todo, hasta los confines de la tierra. A todas las naciones anunciar, contar la gloria de Dios. Y parecía que estos salmistas no tenían una instrucción tan clara como la que hoy la iglesia tiene. Pero ellos lo hacían. Algunos de los dioses que estaban alrededor de la nación de Israel, de los hebreos en aquel tiempo antiguo, vinieron a quedar por debajo y estimados como nada en muchas ocasiones a causa de que hombres que confiaban y creían en el Dios de la Escritura proclamaban su grandeza. Casos como Elías cuando estuvo en el Monte Carmelo con estos profetas de Baal, encontraron, como quien dice, al papá de los dioses, al único y verdadero Dios, al Dios que sí responde a ese Dios santo y poderoso. Y sus dioses quedaron por debajo, por menos, a tierra cayeron sus altares. Eso ocurrió en el tiempo antiguo. Pero cuando viene Jesús a nuestras vidas, viene consigo también un llamamiento. Y es poder ya dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida para que otras personas, ya quizás no otras naciones, otras personas puedan conocer a ese Dios maravilloso que usted y yo tenemos. Indudablemente el Señor ha hecho llamados impresionantes y entre otras cosas bastante directo y sin ningún tipo de confusión. De pronto usted diga, no, es que yo no sé si a mí el Señor me ha llamado. Quiero recordarte que sí te ha llamado. Y de hecho el que estés en este lugar escuchando el mensaje de la palabra de Dios es una clara evidencia de que Dios te ha estado llamando todo el tiempo y quiere que le escuches. Indudablemente otros no tienen este tipo de confusión porque fueron llamados de manera directa, básica. Ven tú, Simón, ven tú, Leví, sígueme, ven, vamos juntos. De pronto usted pretende que Dios lo haga de esa manera, mencione su nombre, le diga, ven, te estaba esperando, vamos, caminemos, con una experiencia así casi mágica para poder caminar las sendas que el Señor nos permite a nosotros caminar. Pero es indudable que el Señor ha hecho llamados impresionantes a otras personas, no dando lugar así ni a la duda ni a la confusión, como es el caso del llamamiento de cada uno de los apóstoles. Vamos a leer Mateo capítulo 10, ahí está la lección de los 12 discípulos, y vamos a leer del verso 1 en adelante y encontramos cómo fueron llamados estos hombres. Mateo capítulo 10, verso 1 dice de la siguiente manera: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles fueron o son estos. Vea, hermano, si el apóstol que usted conoce no está en este listado, dúdelo. Porque el llamamiento que Dios hizo a apóstoles está en la Escritura. Los demás han aparecido en el transcurrir de los tiempos afirmando que Dios los ha llamado a ellos como si fueran apóstoles. El apóstol tiene una función. ¿Qué significa apóstol para lo que hemos estudiado alguna vez esto? Enviado, es un mensajero para llevar un mensaje, obviamente. ¿Cuál mensaje? El mensaje del Señor. Para que pusieran un fundamento. Ninguno puede poner otro fundamento. Los apóstoles fueron llamados para colocar el fundamento. Y de hecho, más adelante usted encuentra, dice que ninguno puede poner otro fundamento sobre el fundamento que ya está puesto. Entonces, el apóstol hacía esa labor. Y pregunto, ¿necesitas otro fundamento aparte de la Escritura para conocer al Señor? Está todo allí.
Y sabe una cosa, los apóstoles también están completos. Y encontramos acá, en este llamamiento, donde él dice, claramente dice, los nombres de estos 12 apóstoles fueron estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, o sea, Leví, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, parece un trabalengua. Y el verso 4 dice, Simón, el cananista, y Judas Iscariotes, el que también le entregó. Judas fue llamado como apóstol, pero renunció a su llamado. Claudicó. Ahora, no sé si los de hoy quieren ocupar ese lugar que dejó Judas ahí. Pero encontramos más adelante en la Escritura, en el libro de los Hechos, donde ese lugar se ocupa. ¿Por quién se ocupó ese lugar? Muy bien, por Matías. Y luego el Señor, de hacer ese llamamiento con nombre y apellido propio, incluso con sobrenombre y apodo, viene y le da una misión a esos 12. La podemos leer ahí mismo en el verso 5, donde dice, a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en las ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Pregunto, ¿qué recibieron? Más fuerte, ¿no escuché? ¿Qué recibieron? No entendí. ¿Cómo? Recibieron instrucciones, ¿qué más? Gracia, ¿qué más recibieron? Salvación, conocieron al Señor, conocimiento, intimidad, vida eterna. Eso recibieron. Y luego el Señor viene y le dice a estos, vayan y lleven esto a otros también. Dice la Escritura que vayan, predicad y diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Mire, toda esta línea de cosas también lo recibieron los apóstoles. Sanidad, algunos fueron limpios, algunos estaban muertos en sus delitos y pecados, algunos estaban incluso endemoniados, llenos de pecado, y el Señor les perdonó. Y le está diciendo, así como recibieron ustedes, también denle a otro. Tienen la autoridad, yo le doy la autoridad para que vayan y entreguen este mensaje allí. Y da la instrucción, dice, no os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre, ni en vuestros cintos, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a ellos? El trabajo de ustedes ahora en adelante es este. Vayan, no busquen empleo. Vayan y prediquen el evangelio que yo sustento. Pregunto, ¿el Señor te ha llamado a ti así? De hecho, creo que a mí tampoco. Porque aún hoy tengo un empleo por el cual responder y jefes a los cuales cumplir. Y miren lo que dice la Escritura. Mas, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Yo pregunto, ¿el Señor te ha hecho un llamado a ti así como a los 12 apóstoles?
que vayas a dormir aún en casas ajenas y en ciudades extrañas? ¿No? No hay nada de malo en eso, porque fue un llamamiento específico para cada uno de los apóstoles, en un momento específico y con unas necesidades específicas en el universo, de que estos hombres escogidos por Dios fueran a llevar ese mensaje de salvación y que allí empezara lo que se llamaría posteriormente la iglesia del Señor. Hay otros casos como el apóstol Pablo en que se presenta de una manera muy particular y casi que única. En Hechos capítulo 9 vemos la conversión de Pablo. Podemos ir a la escritura. Hechos capítulo 9, verso 1 en adelante dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, mire la letra C está en mayúscula, está hablando de este camino, es de Cristo Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Como que sí sabía quién era, ¿no? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban junto con Saulo se pararon atónitos, o sea, impresionados, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, en donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Quiero hacer un par de aclaraciones en cuanto a esta lectura. Número 1, si tú creías que Pablo anduvo con Jesús de la mano, caminando los pueblos, las naciones, las tierras, las mesas de la cena, sanando enfermos, limpiando leprosos, echando fuera demonios, la respuesta es no. Pablo fue llamado, como él mismo dice, como un abortivo. Hubo un llamamiento posterior al llamamiento de los 12 apóstoles. Algunos me dicen: no, tú te imaginas cuando Pablo y Pedro iban con Jesús. No, nunca ocurrió esto. De manera presencial, el apóstol Pablo nunca caminó con Jesús. Pero el día después, o a partir de este día y de este encuentro, el apóstol Pablo empezó a caminar con el Señor. Y a mí me sorprende que él dice que: ¿quién eres, Señor? Es como impresionante el hecho de que él está preguntando, o sea, ¿de dónde viene esta voz? Pero en su espíritu comprende plenamente que quien le habla es el Señor. Es el mismo término que utiliza más adelante, porque cuando dice: ¿quién eres, Señor?, sigue hablando con él cuando Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te dar coces contra el aguijón. Y el verso 6 dice: temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una vez más le vuelve a llamarse Señor al Señor cuando él ya se ha manifestado como Jesús. Entonces aquel hombre que perseguía a cristianos y los azotaba, ahora tiene un llamamiento distinto al que antes él creía que tenía. Un llamamiento especial, como un abortivo, dice el apóstol Pablo. El último, y de último fui llamado yo como un abortivo, de último. Por eso los posteriores a Pablo, ninguno se adjudica nombre o título de apóstol. Y esto debemos tenerlos en cuenta. Porque si usted es una persona inteligente, sabe que cuando alguien se pone un título, si yo te dijera: yo te opero, yo soy médico, quizás muchos acá saben que soy administrador de empresa. Y no un médico para operarte. No. Usted asesórame en negocio. Operación, no. Yo lo quiero mucho, pastor, pero ahí no.
Y está en todo su derecho. ¿Cómo se va a dejar operar de mí si yo no he estudiado esto? ¿Cómo te pretendes tú dejar enseñar de uno que se hace llamar algo que ni siquiera es su título? Es igual. Pero volviendo a esto de cuéntalo, hubo casos muy discientes de personas que sin ser llamados a dejar sus casas, sus tierras, sus familias y labores, estuvieron ahí, donde conocieron al Señor haciendo la obra que Dios había encomendado. Desde allí hicieron toda su labor, es decir, su ministerio o servicio lo llevaron a cabo en aquel lugar donde Dios los encontró. Y vamos a poner un par de ejemplos extremos. En Marcos capítulo 5, verso 19, encontramos, en resumen dice, mas no se le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuántas grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esa misma historia la encontramos ahora en Lucas capítulo 8, verso 26 al 39, donde quise compartir porque está en los evangelios sinópticos, está en la misma historia o el mismo testimonio contado por diferentes apóstoles. Y encontramos acá en Lucas 8, 26 al 39, esa historia que usted conoce como la de el endemoniado gadareno. Cuénteme usted si ha leído o ha escuchado acerca de esta historia. Yo creo que ha sido bastante, aún con los niños también se predica esto desde que entran a las congregaciones. En las escuelas infantiles se le habla del endemoniado gadareno. Y ellos lo escuchan como una historia así, mística, así como una cosa impresionante. ¿Quién era el personaje principal de esta porción de la Escritura? Dígame usted acá, por favor. ¿Los cerdos, el endemoniado o simplemente el Señor? Toda la Escritura basa como personaje principal a Jesús el Cristo. Los demás son cosas que aparecen allí y situaciones que ocurrieron, pero queridos hermanos, el chacho de esta película tiene nombre y apellido: Jesús de Nazaret. Él es el héroe de toda esta historia. Vamos a leerla, por favor. Lucas 8, 26 al 39 dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos. ¿Sabía por qué se llamaba el endemoniado Gadareno? Porque vivía en una tierra que se llamaba Gadara. ¿De acuerdo? Que está en la ribera opuesta a Galilea. Verso 27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino ¿dónde? En los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Quiero hacer un par acá. ¿Quién gritó? ¿Y hoy quiénes gritan para sacar demonios? Los predicadores. Parecen más endemoniados algunos que el mismo endemoniado, si estuviera endemoniado. Pocas veces leemos que Jesús gritó a gran voz. Pocas veces. Pero cuando predicaba no necesitaba micrófono como nosotros. Predicó delante de más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Usted se imagina el chorro de voz que el Hijo de Dios tenía para predicar desde una colina, montarse en lo alto de una ensenadita allí y empezar a predicar el evangelio y que todos se escucharan. Usted sabe el poder que hay que tener en la voz para montarse en una barca, alejarse un poco hacia el mar y desde allá gritar o proclamar su palabra y que otros se escuchen en la playa, donde el sonido se va tan rápido, sino que nos lo diga nuestro ingeniero de sonido acá. Montado en una barca allá en el mar, el hecho de que haya agua también cambia todo el panorama
físico sonoro del ambiente, la tierra, al aire libre, y aquel predicaba. Pedro también con esa capacidad y otros también que predicaron delante de 5,000 y delante de 3,000 personas, como si fueran mega iglesias con un tono de voz tremendo. Pero en aquellos momentos, pero mira, aquí hay un endemoniado salido de cordura, gritando, pero lo que decía tenía completamente sentido. Dice que él vino y lanza un grito, y postrándose a sus pies, a los pies de Jesús, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Pregunto también, ¿por qué este endemoniado en Gadara conocía a Jesús? Pues no era el endemoniado, sino los demonios los que conocían al Señor. Y dice la Escritura que aquel, cuando le hace esta pregunta, ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Dice: te ruego que no me atormentes. Verso 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión. Hago otro punto acá. De aquí, de este versículo, saca una doctrina que para poder expulsar un demonio, entre comillas, algunos predicadores tienen que conversar con el demonio primero, preguntar dónde vive, cómo se llama, el apellido, si tiene abuela, si tiene nietos, si tiene hijos, si tiene primos. Primero entablan una conversación con el demonio y luego se disponen a expulsarlo, sacando de contexto todo esto. No, usted, para expulsar un demonio, paso número 1, ayune no sé cuántos días. Ustedes y yo deberíamos ayunar, es una disciplina cristiana. ¿Sabe qué demonio va a salir? El que Dios quiera que salga. Y de pronto pueden decir, paso número 2, grítele al demonio que si no lo expulsa, al menos lo deja sordo. Y paso número 3, pregúntale cómo se llama y de qué familia es para ver si lo conoce. Quiero que sepa algo. Si no ha sido llamado a esto, evita jugar con el reino de las tinieblas. Pastor, ¿es posible que...? Sí, es posible. Pero estoy completamente convencido que demonios no van a habitar con cristianos reales. No hay forma que un cristiano verdadero sea poseído por un demonio. Tiene que pasar algo con ese cristiano que antes era y ya no lo es. Porque la luz y las tinieblas no tienen común unión. Algunos en estas conversaciones me dicen: no, mira, yo quiero que ores por mi papá, que ores por mi hijo, por mi hija, por mi primo, por mi mamá. Está endemoniada. Y tal cosa no es así. Solamente revisar los principios que rigen esta casa y nos daremos cuenta que no es tal cosa, sino que el ejemplo y la forma de vivir conlleva incluso a los niños a que se vuelvan, entre comillas, rebeldes. Pero los niños no salieron de una matera ni los trajo la cigüeña. Son nuestros hijos. Enseña más el ejemplo. Y miren lo que ocurre con este hombre acá. El Señor le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dice: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Verso 31. Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejara o dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Punto aquí aparte. El Señor es quien autoriza o no qué pueden llegar a hacer los demonios. Así de sencillo. Para los demonios hacer algo en tu contra, tienen que pedirle permiso a Dios. Y es lo que no entendemos mucho, ¿no? Es que
Ahora, si a usted le gusta jugar con demonios, hágale. Pues yo le aconsejo que no lo haga. Pero si a usted le gusta jugar con demonios, pues ya es una práctica que usted tiene que mirar cómo va a manejar. Pues no tenemos este tipo de instrucción en esta congregación. Pero ciertamente, bajo este principio, vemos que los demonios, antes de actuar o de hacer algo en aquel momento frente a Jesús, tuvieron que pedirle permiso al Dios de los espíritus. Él es llamado así también. Él es el dueño soberano de todo. No hay autoridad sobre él. No es que Satanás, el diablo, es el rey único del infierno y que él es el rey allí y que en el reino bueno es Dios que es bueno y en el reino malo es Satanás, el diablo, que es malo. Entonces son dos reyes parejos que pelean unos con otros. No. El infierno no es el reino de Satanás. Es el lugar de castigo para él y sus ángeles caídos. Tiene que tener en cuenta esto, hermano. Entonces mire lo que dice la escritura. Y había ahí un hato de muchos cerdos que pasían y le pidieron permiso y él le dio permiso. Verso 33. Los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron mucho miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Mire, esto es común encontrarlo. Yo he hablado con familias, con hombres, mujeres, con jóvenes, incluso con niños, que prefieren convivir con los demonios y no volver su corazón al Señor. Yo he visto algunos que prefieren que su hogar se pierda. Yo jamás, evangélico, nunca jamás en la vida. Prefiero que se me acabe el matrimonio, pero evangélico jamás. Cristiano, ni en sueños. Es una tontería. Yo soy astrofísico. Yo soy filósofo. Yo soy agnóstico. Yo soy ateo. Que se acabe lo que se tenga que acabar, pero no ponen un ápice de fuerza para poder ir en pos de lo que Dios llama. Jesús se montó en la barca, verso 37 final, se volvió, se fue, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Imagínese usted esa escena. El Señor hace esta liberación real de un hombre que estaba lleno de demonios, una legión. Algunos dicen que 6,000. Y este hombre dice que la escritura que le rogaba que le dejase estar con él. ¿Por qué cree usted que este hombre hacía esto? Porque había visto su propia condición de vida. Y decía, no puede haber un lugar, no puede existir un lugar en el universo en el que yo esté a salvo y mejor que a los pies, ahí donde lo encontraron a él, a los pies de Jesús. Vestido en su cabal juicio, pero que va. Hoy parece que Dios tuviera que rogar a algunos para que se quedara Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando la gente le dijo, no, que te vaya bien? ¿Qué hizo Jesús? Se fue. Por eso a mí me cuesta tanto trabajo rogarle, ay, sí, vamos a agarrar a alguien que no se me ofenda. Pedrito. Ay, Pedrito, por favor, ven. Armando. Jason.
No vayas a fallar a la iglesia, te lo ruego por favor. Hermanos, deberíamos estar en una condición y en una posición en la que tú y yo deberíamos dar prioridad a lo que tenemos que dar prioridad. No es que el domingo es el único día que me puedo levantar tarde. Está bien. Es que el domingo es que yo lavo. No sé. ¿Qué tiene el domingo que no tenga el sábado? O si tú de veras quieres y que no tienes otro día en serio, porque el domingo es el único día que tienes, si de veras quisieras, lavabas después de reunión. O antes. O sábado en la noche, no sé, pero estás ocupado, ¿no? Este hombre, dice la Escritura, le rogaba al Señor que se quedara, que le permitiera estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo esto. Verso 39, el centro de esta predicación. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él no estaba buscando que lo nombraran apóstol. Él no estaba buscando que lo nombraran pastor. Él no estaba buscando que le dijeran profeta. Él no estaba buscando que le dijeran hermano. Él no estaba buscando que lo llamaran superhéroe o que viniera y saliera como los que hoy pasan de ciudad en ciudad y de congregación en congregación. Yo antes era marihuanero, ya no. Yo antes era un asesino, ya no. Hermano, estas cosas deberían darnos vergüenza. Ahora, si esto lo utiliza realmente como un testimonio para que el nombre del Señor sea glorificado, es una cosa completamente distinta. Pero ¿sabe qué? Se vuelve negocio. Es que yo antes era marihuanero, esto me puede dar billete, voy allá a la congregación y voy a decir, yo era marihuanero, yo era un asesino, yo era un narcotraficante, y el Señor, hoy yo tenía 5 mujeres, hermano, y gozaba de eso, pero ahora estoy aquí, nada más tengo una sola, gloria a Dios. O sea, está bien, pero quien estaba en problema eras tú. No eres un héroe porque antes tenías 5, o porque eras un narcotraficante, o porque eras una prostituta, o porque eras cualquier otra cosa. Gloria a Dios que saliste de este mundo. Hoy eres alguien limpio delante de Dios. Testifica. Pero no puede ser fuente de tu ganancia. De hecho me dicen, no, que mire que para Santa Marta va el hermano tal, para que lo reciba allá. Se llama fulano de tal. ¿Cómo se llama el hermano? Fulano de tal. Ese es el que era marihuanero. No predica otra cosa. Ahora, ¿está mal esto? No está mal. Pero no tenemos que hacer fuente de ganancia el estilo de vida mundano que antes nosotros teníamos. ¿Por qué no hacemos fuente de ganancia el estilo de vida que hoy tenemos? Que dice la Escritura que el que robaba, no robe más, sino que ¿qué? Sino que trabaje. La Escritura dice que este hombre, al rogarle, Jesús le dijo, no, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y él obedeció. Dice, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hermano, si usted no está llamado como Pedro, como Pablo, como Felipe, como Bartolomé, como Simón, como Jacobo, como hermano, al menos predícale a los tuyos. Ahora, de los que está aquí, es una pregunta ya, es más fácil hacer la otra. Es más fácil preguntar de los que está aquí, ¿cuánto Dios ha hecho algo en su vida? Eso es muy fácil responder. Pero pregunto de esta forma. De los que está aquí, ¿cuántos creen que Dios no ha hecho nada por ellos? Yo no quiero ver manos levantadas, yo no quiero un like, un popular. Sí, qué emoción en esta prédica. Todos levantamos las manos, no. Pero si Dios ha hecho algo por ti, cuéntalo a otros. Testifica de lo que Dios ha hecho contigo. Es que yo no he ido a instituto bíblico, pastor. Cuenta lo que Dios ha hecho contigo. No se te está llamando a un púlpito como maestro de la ley, ni de la escritura, ni de nada. Testifica de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero encontramos muchos
cristianos 007. Camuflados ahí donde están. Y el caso de un amigo que estuvimos en la universidad, toda la universidad, de hecho él cambió también de carrera. Yo empecé estudiando economía en la Universidad del Magdalena y terminé, fue administración de empresas. Y me encuentro con algunos, luego de un tiempo, y me dice, ay, mira, yo no sabía que tú eras cristiano. Y dije, no, acabo de serlo, tengo como 3 meses de estar en la iglesia. Ah, ya, qué bueno. ¿Y tú cuánto tiempo tienes de estar acá? Y dije, no, yo toda mi vida he sido cristiano. ¿Y tú por qué nunca me dijiste? Si yo estaba perdido en el alcohol, las drogas, viviendo una vida terrible, ¿por qué tú nunca me predicaste? Y no, porque, no sé. Pensé que no me ibas a escuchar. Y así se pierde la gente. La luz nunca se coloca debajo del almud, siempre se coloca arriba. Ahora, no te vas a poner cansón con las personas. ¿Qué tal yo llegando a la oficina y que mi jefe salga? Bueno, todo el mundo con el informe de la semana del trabajo que tuvimos que realizar. No, sí, doctora, pero primero vamos aquí a leer la escritura porque vamos, esto es primero. No sé. Hermano, si necesitas entregar un informe, entrega el informe. Pero cuando tengas la oportunidad de predicar, predica. A tus compañeros, a tu jefe, por donde vayas. Testifica, cuéntale a otros lo que Dios ha hecho contigo. Dice que él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Pregunto, ¿qué fue lo que dice la escritura que hizo él? Se fue por toda la ciudad publicando ¿qué? Cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Pregunto, ¿qué fue lo que Jesús le mandó a hacer? Completamente igual, lo mismo. Jesús le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Qué hizo él? Caso. Él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Sí se da cuenta que usted lee el Señor le dice, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo? Pero cuando Él habla, no solamente dice cuántas grandes cosas ha hecho Dios con Él, ahora sí me salió bien, sino dice Jesús. ¿Por qué? Porque conoció al Dios de la Escritura. Porque pudo evidenciar, ¿quién? El endemoniado gadareno. Que ya no sería el endemoniado gadareno, sino el ex endemoniado gadareno. ¿Sí se da cuenta? Este caso es impresionante. Espero tener tiempo para el otro. Ahora otro caso, Juan capítulo 9. Este me encanta. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Vuelve la burra al trigo. Los hermanos preguntando por qué el hermano Amé está pasando dificultades con su comida, con su trabajo. Algún pecado tiene que tener ese man. ¿Y tú cómo estás? No, ninguna maldición viene sin causa, hermano. Usted está llevado es por usted. ¿Quién fue, usted o sus padres? ¿Usted se imagina que yo le preguntara a usted cada vez que viene a una consejería o a una conversación fraternal que algunos tienen conmigo? Pastor, mire, tengo un problema con mi esposo, con mis hijos, o con la economía, o pastor, imagínese, me enfermé y no tengo para un medicamento, y yo le diga, revise. ¿Quién pecó, usted o sus padres? No lo vería más por acá. Así que dejemos esta tontería de estar creyendo que cuando vemos a un hermano mal, en vez de ayudarlo, salimos con una locura como esta y decir, pecó él o sus padres. Miren lo que le responde Jesús. No es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura,
la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, mire esto, de aquí sacó aquel man la cita para escupirme. Ay, estoy traumatizado, tengo que admitirlo. Un predicador me escupió y tuve que aguantarlo. Gracias a Dios no estaba como el de Gadara, ¿no? Pero sí me prometí que el que volviera a intentarlo, le iba a enviar los 5 ministerios. Se los iba a poner. Ya no me expongo a esas cosas, gracias a Dios. Dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Cuáles son esas obras? Milagros, prodigios, señales. Entonces dice, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, escupió sobre la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se le parece, pero como que no, ¿verdad? Y él mismo decía, soy yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Pregunto, ¿qué mandó a hacer el Señor al ciego? ¿Qué hizo el ciego? Y cuando volvió, le preguntaron por Jesús. Oye, es como tonto, ¿no? ¿Cómo le preguntas a un ciego que está acá? ¿Dónde está alguien? Cuando de hecho te has ido y has vuelto. Es una pretensión un poco ilógica, ¿no? Pero en fin, él dijo, no sé. Entonces los fariseos vienen a interrogar al ciego sanado. Verso 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Es que esto es tremendo. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto los ojos. ¿Sabe por qué hacen una anotación aquí? Porque trabajar estaba prohibido. Y trabajar con tierra era uno de los puntos prohibidos en esa benditas costumbres que aquellos habían puesto e interpuesto para sí. El otro que tenía el asno también atorado en un hueco tampoco lo podía sacar. El otro que usaba muletas no podía transportarse ni camilla ni nada. ¿Sabe por qué? Porque como las camillas y las muletas estaban hechas de madera, lo asemejaban a cargar leña. ¡Qué bárbaros! Pero encontramos a este que lo llevan allí, el que había sido ciego. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Verso 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Me encanta este predicador. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Vea usted. Pero era por eso, porque era trabajar con tierra o con cemento, yo no sé con qué cosa. Él hizo lodo y lo sanó y él no podía porque estaba trabajando con tierra. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Si no sabes qué es disensión, era que había división. O sea, estaban unos parcializados con uno. Uno decían, ese es, ese, y el otro decían, es del demonio. Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Vuelvo y digo, me encanta este predicador.
Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? Ya estaban metiendo en problemas a la familia. ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, ¿qué le dijeron? Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Mire, la explicación está allí para que el comentario sea más escritural. Dice: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Estos padres no querían ni comprometerse a ellos ni dañar a su hijo. Pregúntenle a él, ¿quién tenía que contar? El ciego no tenía que contar sus padres. ¿Quién tenía el testimonio de vida? El ciego, no sé cómo se llamaba. Entonces le preguntaron, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Me encanta este predicador. Y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió: ya os lo he dicho antes y no habéis querido oír. Esa es una conversación de un ciego con unos que no eran sordos pero se volvieron sordos. Vamos por el 26 y 27. Él le respondió: ya yo les he dicho antes, no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Yo me imagino que algunos de los fariseos estaban dudando y dirían en su corazón, eso es fuera de Biblia, ¿no? Un comentario ahí según Ahmed. Que lo diga otra vez. Esta vaina es espectacular. Esto es espectacular. Usted no ha escuchado testimonio de alguien que usted quiere. Cuenta otra vez cómo fue que te pasó. ¿Dónde era? ¿Cómo es que? ¿Qué te pasó? ¿Tú qué era lo que tenías? Ya yo te conté. No, pero cuenta otra vez. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque las cosas que Dios hace son maravillosas, espectaculares. Contar lo que Dios ha hecho por nosotros. Contar lo que Dios ha hecho con nosotros. La escritura que yo leo dice: con Él haremos proezas. ¿Quién hará las proezas? Nosotros, con Él. Esto es espectacular. ¿Usted qué cree que Moisés cuando alzó esa vara y se abrió el mar? ¿Tú crees que él no se sentía feliz, gozoso de saber el Dios que le acompañaba? Que era capaz de abrir el mar en dos para que sus hijos pasen. Tradición oral. Pasaban el mensaje unos con otros. Seguimos con este ciego que me encanta. El ciego, perdón. Ya le dije, no, ¿por qué quieren oírlo otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Me encanta este predicador. Verso 28. Y le injuriaron diciendo, le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Usted sabe lo que está pasando ahí. No es que nosotros no conocemos a ese man. Mire, ustedes que son tan importantes, no tienen de amigo y de salvador y sanador a ese que tengo yo. Ustedes con todo lo que son y yo con todo lo que era, Él es conmigo y no contigo. Esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos.
Y sabemos que Dios no oye, mira esta afirmación. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mire, predicador, de eso necesitamos aquí. Pregunto, ¿dónde había leído este tipo estas cuestiones? No podía ver. El braille todavía no existía. Pero había recibido juntamente con su sanidad la revelación de que aquel era el Hijo del Dios Altísimo. Y ahora estaba testificando. Verso 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. ¿Quiere que le cuente algo? A mí también me expulsaron por predicar la verdad. Y que me sigan expulsando. Hay algunos que, llamándose hermanos, me pueden o me han invitado a predicar y nunca más me van a volver a invitar a predicar. Porque les acabo el negocio. Porque los héroes no somos nosotros. Porque predicamos sin amor al dinero. Pastor, entonces no se necesita dinero para sustentar generación de fe. Por supuesto. Porque aquí pagamos lo que tenemos que pagar, los servicios y todos los compromisos y las cosas que compramos. No nos las regalan. De hecho, a veces nos las dan hasta más costosas. Y algunos hacen donaciones. Pero es la única forma de sustentar un lugar en el que podamos reunirnos para predicar. Que entre todos acordemos sustentar este lugar. Hermanos míos, mire lo que ocurre el verso 35 en cuanto a la ceguera espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor? Ese es otro. ¿Sí se da cuenta? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? O sea, es una pregunta muy semejante a lo que ocurrió con Pablo. ¿Sí te das cuenta? Ya él percibía, este tipo no puede venir del infierno, este tipo viene de Dios. Este hombre es profeta, este hombre es un enviado del Señor. Nunca se había visto este tipo de señales. Y yo que soy infinitamente insignificante, Él vino a mí y algo hizo poderoso, me volvió la vista. Y él le dice: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y le dijo Jesús: pues le has visto. Y el que habla contigo, Él es. Y él le dijo: creo, Señor. Y le adoró. No entiendo. ¿Cómo tú que dices que Dios es lo primero en tu vida? ¿Cómo tú que no negaste que Él ha hecho algo en ti, no puedas tener una actitud como esta? Quizás dices creer, pero en Santiago dice que los demonios también creen y además tiemblan. Pero este ex ciego no solamente le dijo que creía en Él y le llamó Señor, sino que también le adora. Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y a los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos ciegos también? Jesús le respondió: si fuera ciego no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Estos no estaban entendiendo nada de lo que Jesús decía. Jesús le estaba diciendo que los que no ven pudieran ver
Y estos vienen a reclamar. ¿Me está diciendo ciego a mí? Pues claro. ¿Y sabes por qué no ves? Porque está lleno de pecado. Eso no lo ves, ves lo demás. Jesús le dijo, si fuera ciego, no tendrías pecado. Pero el problema es que tú viendo y sabiendo cómo son las cosas, no eres capaz de reconocer mi señorío y mucho menos de adorarme. Decís, vemos, vuestro pecado permanece. Yo quiero decirle que no veo muy bien, porque lucho día a día y me avergüenzo de Dios cada vez que peco. Me avergüenzo delante de Dios. Me duele, me entristece, me aflige. Y no es mi justificación para vivir pecando. No, es que como me duele ya. No, mira. Esto no se trata de sentimientos. Se trata de convicción, de fe y disposición de nosotros para con este Rey que adoramos. Más adelante encontramos en primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 1 al 2, cuando vemos que el apóstol Pablo dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada, no saber entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo era políglota. El apóstol Pablo, ciudadano romano, hebreo de hebreo, fariseo, con una cantidad de títulos especiales, pero cuando va a los Corintios, dice que no fue con excelencia de palabras. Dice, me propuse no saber nada, solamente Cristo. O sea, voy a predicar, voy a testificar de Cristo. Yo no le voy a hablar de la ley, del no sé qué, de la historia, de los puntos geográficos, el relieve. No, yo voy a hablarles de Cristo crucificado. Y si usted sigue leyendo la escritura, en Hechos 18 se describe la llegada de Pablo a los Corintios, y allí conoce a una pareja llamada Aquila y Priscila, y empieza con él. Ellos, Aquila y Priscila hacían tiendas y era también el oficio de Pablo, y él se junta con ellos y estuvieron 1 año y medio juntos aproximadamente, y en todo este tiempo el apóstol Pablo estuvo ganándose su propio sustento. Lo puedes ver en Hechos 18, verso 3. Todo el capítulo de Hechos 18 usted lo encuentra allí. Hermano, cuéntale a otros con las palabras más sencillas y simples lo maravilloso, espléndido, infinito y sobrenatural que es Dios. Parece contradictorio lo que acabo de decir. Magnánime Dios, excelente, excelso. Usted te dirá, pastor, pero yo no hablo así. Es que no tienes que ser tú el excelso, sino Él. Tú manifiestas tu fe con tus sencillas palabras, castizas y simples, que hablan las grandezas de un Dios maravilloso. Cuenta a otro lo que Dios ha hecho contigo, si es que considera que Él ha hecho algo contigo. Se trata de testificar a Cristo. No se necesita ser un erudito, un doctor, un conferencista internacional para hablar a otros lo que Él ha hecho contigo. ¿Sabe quién puede contar mejor tu testimonio? Tú. Tú mismo, tú misma. Cuenta a otro lo que Él ha hecho contigo. Solo hazlo, solo hazlo. A los carismáticos, diga al que está a su lado,
Solo hazlo. José, hazlo. Desde el lugar en que te encuentres, bajo las condiciones incluso que estés viviendo, hazlo. Es que estoy triste, pastor, no puedo predicar. No sabes tú lo que has dicho. ¿Cuántas veces he venido yo aquí a este lugar con mis emociones completamente destruidas a predicar al Dios maravilloso? ¿Sabes por qué? Porque Él es el que me sustenta. ¿Sabes tú cómo me siento yo hoy? No sabes. Pero este es mi mejor momento de la semana en el que puedo testificar de lo que Dios hace en aquellos que creen y que se disponen a poner su fe en el Salvador del universo. Solo hazlo. Quiero terminar con un testimonio. Leí un devocional del escritor David Guzik. Él escribió lo siguiente. Hay una historia de una niña que iba a la iglesia tradicional con su familia cada semana. La iglesia tenía vitrales en la parte de atrás y habían hermosas imágenes de diferentes personajes bíblicos. En la ventana detrás del predicador, o sea, justo detrás, un día un hombre de muy baja estatura, más o menos así como yo, fue el predicador invitado, y como su altura era mucho menor que el otro predicador, la niña pudo ver el vitral con la imagen de Jesús detrás del invitado. O sea, la niña se sentaba siempre ahí, enfrente estaba el predicador y en la parte de atrás había una imagen de Cristo Jesús, pero como el predicador era alto, siempre tapaba la imagen. Ella quiso saber dónde se encontraba el pastor habitual, así que preguntó: ¿dónde está el hombre que suele pararse en el púlpito de modo que no podemos ver a Jesús? Tanto si eres predicador como si no, asegúrate de no obstaculizar el camino a Jesús. Proclama a Jesucristo y a este crucificado. No entiendo cómo algunos se paran en un lugar como este, en otros lugares, y se promocionan a sí mismos y no al Dios que los llamó y los puso allí para que magnifiquen, glorifiquen el nombre del Señor quien les ha llamado. ¿Cómo se llamó el tema anterior? Glorifícale. Ahora, cuéntalo a otros. Cuéntalo a otros. Hermanos, pueden salir excusas, muchas excusas. Cuando Pablo llega a Corinto era una ciudad costera, había muchos negocios, mucha gente, muchos idiomas, la corrupción era tremenda. Y cuando él llega a ese lugar para plantar la iglesia en Corinto, de donde sale la carta que hemos leído, donde dice, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, es la iglesia que estaba en Corinto. La depravación sexual, el engaño, el robo, las mentiras, era normal. Es más, decirle a alguien que tenía actitudes de Corinto era decirle que era un depravado sexual. Y hablar de una acompañante, una persona acompañante en Corinto, tenía que ver con prostitución, tanto de hombre como de mujer. Imagínense el grado de corrupción. Pero cuando Pablo llegó allá, en su carta dice: cuando vine a vosotros, no llegué con palabras impresionantes, excelsas. Me dispuse a no saber nada. Solamente hablar de Jesucristo y Jesucristo crucificado. De pronto tú dirás: ¿cómo hago si en mi entorno, si mis hijos, si mis padres, si mis hermanos, si mi jefe, ellos son muy terribles? ¿Qué van a cambiar ellos, hermano? ¿Cómo van a cambiar si no hay quienes predique? No hay quien ponga una piedra para edificación de esas vidas destruidas. ¿Cómo hago si ellos son demasiado terribles?
haz lo que hizo el apóstol Pablo. Solo Jesús puede ser la respuesta a un mundo tan inmoral. Predicar para entretener no funciona. Predicar el evangelio de la autoayuda no ayudará. Los mensajes de la salvación, por buenas obras o intenciones nobles, no van a cambiar las vidas. Por eso Pablo no llegó a Corinto como filósofo o vendedor. Preocupado por la excelencia de sus palabras, Pablo llegó como testigo, anunciando el testimonio de Dios. La iglesia que funciona cuenta lo que Jesús ha hecho en ella. Él se había propuesto a predicar a Jesucristo. Si un predicador no tiene cuidado, se interpondrá en el camino del evangelio entre tú y Cristo Jesús. Así que somos llamados para que Él sea quien dirija nuestra vida. Pero cuéntaselo a otros. ¿Estás de acuerdo? Adoremos su nombre. Exaltemos su grandeza. Él es el Rey.